El grito desgarrador atravesó la oscuridad, tan abrupto que hizo que Elena dejara caer las llaves en el suelo de la entrada. La casa recién comprada parecía normal a la luz del día. Pero ahora, envuelta en sombras, respiraba como un cuerpo vivo. Elena dijo: «¿Quién anda ahí?». Su voz temblaba, pero no era solo miedo, era la certeza de que alguien la escuchaba. Un portazo resonó desde el piso superior, seguido por la risa lejana de un niño, una risa que no pertenecía a nadie vivo. Elena avanzó despacio, la mano temblando sobre la barandilla, sintiendo que cada paso la llevaba más cerca de una verdad prohibida. La noche se volvía más densa, y la casa parecía observarla con todos sus cuadros torcidos. El silencio volvió, pesado, opresivo, como si esperara su próximo movimiento. Elena avanzó lentamente por el pasillo, con cada paso resonando como un eco demasiado fuerte para ser real. Se detuvo frente a un cuadro torcido, observando cómo parecía vibrar levemente. Dijo: «Esto no puede estar pasando». El silencio era tan denso que sus propios latidos sonaban como golpes. Entonces, una ráfaga helada le acarició el rostro, obligándola a retroceder. La sensación no era de viento, sino de alguien que había pasado a su lado. La casa parecía estar respirando, cada pared palpitando con una energía oscura. Elena apretó la mandíbula, intentando convencerse de que todo era producto de su imaginación, pero sabía que no estaba sola. Un crujido rompió el silencio, proveniente de la sala contigua. Elena contuvo el aliento y giró hacia la puerta entreabierta. Dentro, los cuadros colgados parecían haber cambiado de posición, torcidos en direcciones diferentes. Elena murmuró: «No puede ser». Su corazón latía frenético. Una sombra cruzó la pared fugazmente, demasiado rápida para ser humana. El aire se volvió más pesado, oliendo a madera húmeda y polvo antiguo. La duda comenzó a mezclarse con un miedo insoportable. Lo que ocurría no era casualidad, era intencional. Elena entró lentamente en la sala, sus pasos resonando contra la madera. Los cuadros parecían observarla, sus ojos pintados brillando con reflejos extraños. Dijo: «No, esto es imposible». Su voz se quebró. En ese instante, un marco cayó con violencia al suelo, el cristal estallando en 1000 fragmentos. Elena retrocedió, el miedo apoderándose de sus movimientos. La casa la estaba retando, y ella lo sabía. No era un accidente. Era una advertencia. Elena respiraba agitadamente, los ojos clavados en los fragmentos de vidrio que reflejaban su rostro distorsionado. El silencio volvió, pero no era alivio. Era la calma antes de algo peor. «Si hay alguien aquí, muéstrate», dijo con voz temblorosa. El eco repitió sus palabras con un retardo inquietante, como si alguien las hubiera susurrado de vuelta. De repente, un leve golpeteo sonó desde dentro de las paredes, un sonido rítmico, calculado. Elena tragó saliva, entendiendo que aquello era solo el comienzo. La mañana llegó, pero la luz del sol no disipó la inquietud que reinaba en la casa. Elena observó los cuadros, aún torcidos, con una mezcla de miedo y cansancio. Pensó: quizás fue el sueño, quizás todo fue mi mente. Pero en lo profundo sabía que no era así. El recuerdo del grito y de la risa infantil aún vibraba en sus oídos. Bajó las escaleras con pasos lentos, el eco de la madera sonando como lamentos. En la cocina se sirvió café con manos temblorosas, intentando recobrar la calma. «No dejaré que me domine el miedo», murmuró, aunque su voz sonó hueca. La casa
bañada en la claridad del día, parecía guardar un secreto que no dependía de la oscuridad para revelarse. Elena llamó a su primo Javier, convencida de que necesitaba hablar con alguien. Cuando él llegó, su presencia trajo un respiro de normalidad. Javier dijo: «Elena, no puedes dejar que esta casa te consuma». Ella respondió: «No lo entiendes, Javier. Anoche algo estaba aquí conmigo». Él sonrió con incredulidad, cruzándose de... «Seguro fueron ruidos viejos. Casas así siempre crujen». Elena lo miró con frustración, deseando que creyera en lo que había sentido. El contraste entre su racionalidad y su miedo era un muro que los separaba. Mientras Javier recorría la casa, bromeaba sobre los ruidos y cuadros torcidos. Elena lo seguía, cada músculo de su cuerpo rígido. Javier dijo: «Mira, todo esto son cosas viejas, nada más». Pero cuando se acercó al salón, se detuvo de golpe. Los cuadros habían cambiado otra vez, inclinados hacia direcciones imposibles. Elena susurró: «¿Lo ves ahora?». Javier intentó reír, pero su voz se quebró. El silencio se volvió insoportable, como si alguien los observara desde las paredes. Elena decidió mostrarle a Javier el cuadro que había caído la noche anterior. El marco roto seguía en el suelo, los cristales reflejando fragmentos de sus rostros. Javier se inclinó y dijo: «Tal vez se aflojó solo». Elena respondió: «No, esto fue intencional». Mientras hablaban, un leve golpeteo sonó dentro de la pared cercana. Ambos se miraron en silencio, con el aire cargado de tensión. Por primera vez Javier ya no parecía tan seguro de sus palabras. ¡Pua! Javier intentó mantener la calma, pero sus ojos revelaban incomodidad. «Bien, digamos que pasa algo raro aquí», murmuró. «¿Qué quieres hacer?». Elena apretó los puños, sintiendo cómo la determinación reemplazaba al miedo. «Quiero entender qué está pasando, no huir». La casa respondió con un crujido largo, como si aprobara sus palabras. Javier tragó saliva y asintió, aunque la incredulidad no lo abandonaba. La línea entre lo real y lo imposible comenzaba a borrarse para ambos. La noche cayó de nuevo sobre la casa, y con ella regresó el silencio cargado de presagio. Elena encendió una vela, evitando la oscuridad absoluta que parecía tragarlo todo. Javier se sentó en el sofá, nervioso, fingiendo tranquilidad. Elena dijo: «Escucha. Esta casa respira cuando cae la noche». Javier forzó una sonrisa, pero sus ojos no dejaban de moverse de un cuadro a otro. El aire se volvió helado de repente, y la llama titiló como si estuviera a punto de extinguirse. Ambos comprendieron que lo inevitable había vuelto a comenzar. Un crujido resonó en el techo, como pasos pesados arrastrándose. Elena levantó la vela, temblando. «¿Lo oyes?», preguntó. Javier se puso de pie lentamente, sin responder. Los pasos continuaron, más claros, como si alguien caminara justo encima de ellos. La casa vibraba en silencio con cada golpe invisible. El miedo de Elena se mezclaba con una extraña necesidad de descubrir la verdad. Ya no quería huir. Quería enfrentarse a aquello que la acechaba. Decidieron subir las escaleras juntos, cada peldaño crujiendo como si protestara su osadía. Los cuadros en las paredes parecían más torcidos que antes, casi al borde de caer. Elena murmuró: «Nos está guiando».
Javier, con la voz quebrada, respondió: «¿O nos está atrapando?» La risa infantil volvió, más cercana, más clara, resonando en el pasillo superior. Elena apretó la vela con fuerza mientras Javier se aferraba al pasamanos, ambos conscientes de que algo esperaba arriba. Al llegar al pasillo, la vela parpadeó con violencia. Frente a ellos, una puerta se entreabrió lentamente, sin que nadie la empujara. Elena tragó saliva, dio un paso al frente y dijo: «Ya basta, muéstrate». El aire se volvió denso, y un cuadro colgado en la pared cayó de golpe, estrellándose en el suelo. Javier dio un salto hacia atrás, mientras Elena sostuvo su posición, más decidida que nunca. La casa los estaba retando. El silencio volvió con un peso insoportable. Entonces, algo se reflejó en los vidrios rotos. Un rostro infantil, pálido y sonriente, que no estaba en la habitación. Elena lo vio y su corazón se detuvo un segundo. Javier, al notar su expresión, preguntó con urgencia: «¿Qué ves?» Elena apenas pudo murmurar: «Un niño». El reflejo desapareció tan rápido como había surgido, dejando tras de sí la certeza de que aquello era solo el inicio de un contacto más directo. Elena y Javier no pudieron dormir. Se sentaron en el salón, iluminado por una lámpara tenue, esperando que el amanecer disipara la tensión. Javier dijo: «Esto va más allá de lo que puedo explicar». Elena lo miró con ojos cansados y respondió: «Necesitamos respuestas. Esta casa quiere que descubramos algo». El aire se volvió pesado, y los cuadros vibraron levemente en las paredes, como si alguien invisible los empujara. Un murmullo apenas audible recorrió el pasillo, trayendo consigo un frío glacial. Elena buscó en los cajones antiguos de la sala y encontró papeles amarillentos. Entre ellos había un nombre repetido: Ismael. Con el pulso acelerado, dijo: «Este niño vivió aquí». Javier tomó las hojas, intentando leer con manos temblorosas. «Son registros antiguos. Parece que murió de forma violenta», murmuró. Ambos se miraron con un entendimiento sombrío. El fantasma no era un desconocido. Era alguien con una historia grabada en la casa misma. Un golpe seco interrumpió el silencio. La puerta del sótano se abrió sola, exhalando un olor a humedad y polvo. Javier dio un paso atrás, pero Elena avanzó con determinación. «Si las respuestas están ahí, las encontraremos», dijo. Javier murmuró: «Esto es una locura». La escalera descendía hacia la penumbra, y el aire parecía más frío con cada peldaño visible. El sótano los llamaba como una boca abierta, dispuesta a tragarlos. Elena bajó lentamente las escaleras del sótano, con Javier siguiéndola a regañadientes. El suelo crujía bajo sus pasos, y las sombras parecían moverse solas. En una esquina, un baúl viejo esperaba cubierto de polvo. Elena dijo: «Aquí hay algo oculto». Javier, nervioso, respondió: «No lo abras». Pero Elena ya había extendido la mano hacia la cerradura oxidada, guiada por una fuerza invisible. El candado se dio con un chirrido metálico. Dentro del baúl había juguetes antiguos, ropa infantil y un retrato de un niño, con ojos claros que parecía devolver la mirada. Elena susurró: «Ismael». Javier dio un paso atrás, como si aquel objeto lo rechazara. En ese instante, los cuadros del salón arriba se estrellaron al unísono contra el suelo, llenando la casa de un estruendo ensordecedor. El espíritu no quería secretos revelados. Elena colocó el retrato sobre la mesa, observando al niño de ojos claros, que parecía mirarla fijamente. Javier dijo con voz baja: «Ese es Ismael». Ella respondió:
Él no murió en paz. Alguien le hizo daño. La casa crujió como si confirmara sus palabras. De repente, una voz infantil susurró en el aire, tan cerca que sintieron el aliento en la piel. ¿Por qué me olvidaste? Elena retrocedió con lágrimas en los ojos. Javier se quedó helado, sin explicación posible. El secreto del pasado comenzaba a salir a la luz. Elena hojeó los papeles encontrados en el baúl y descubrió recortes de periódico que hablaban de un crimen oculto. Un niño desaparecido hace décadas en esa misma casa. Dios mío, murmuró. Javier, temblando, preguntó, ¿crees que fue asesinado aquí? Elena asintió lentamente. El aire se volvió helado, y el retrato del niño cayó al suelo sin que nadie lo tocara. El cristal se rajó justo en medio de sus ojos, como si Ismael quisiera gritar desde el otro lado. Una ráfaga violenta apagó la vela, dejando la habitación en penumbras. Elena encendió rápidamente otra, revelando que todos los cuadros de la sala estaban alineados de forma macabra. Todos mostraban rostros mirando hacia ellos. Javier dijo con voz quebrada, «Esto es imposible». Elena respiró con dificultad, comprendiendo que el fantasma no era un intruso, sino parte de la casa misma. Los ojos pintados parecían llenos de reproche, como si exigieran justicia. Elena gritó con fuerza, «Dime, ¿qué quieres de mí?». El eco devolvió su voz distorsionada. Entonces, la figura de un niño se reflejó en todos los vidrios rotos al mismo tiempo, sonriendo con una mueca antinatural. Javier cubrió su rostro, horrorizado. La voz del niño resonó clara. «Quiero que recuerdes». Elena cayó de rodillas, entendiendo que su familia estaba ligada a aquella tragedia. El secreto ya no podía ocultarse más. Elena recordó a su abuela hablándole de un primo lejano que había desaparecido en circunstancias misteriosas. «Ismael. Era de nuestra sangre», murmuró, con lágrimas en los ojos. Javier quedó paralizado. El espíritu no era un extraño, era un miembro olvidado de su familia. Los cuadros vibraron con furia, como si confirmaran la verdad. Elena entendió que el fantasma no pedía ayuda. Exigía justicia contra los que lo habían silenciado. La noche cayó con una fuerza sofocante, como si la oscuridad misma se hubiera vuelto sólida. Elena encendió una vela en la sala, pero la llama se inclinó hacia un rincón vacío. Javier dijo en voz baja, «Está aquí». De repente, un golpe ensordecedor sacudió la casa, haciendo que los cuadros cayeran de nuevo, pero esta vez se quebraron como si hubieran sido arrancados de las paredes. Elena gritó, «¡Muéstrate!», y el aire se volvió helado, condensando su respiración en una nube blanca. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el estruendo. Un viento helado recorrió la habitación, apagando la vela de Elena. La oscuridad se tragó todo salvo los reflejos de los vidrios rotos. Javier jadeó. «No lo veo, pero lo siento». De pronto, una figura infantil emergió brevemente del reflejo en un marco roto. Un niño con los ojos brillando en blanco. Elena contuvo el aliento, sus labios temblando. El espíritu ya no era un eco, ni un susurro. Estaba allí, tangible, reclamando su lugar. La figura del niño se proyectó sobre las paredes, moviéndose como sombra viva. Elena murmuró, «Ismael, perdóname». La respuesta fue un grito infantil que desgarró los cristales de las ventanas. Javier se cubrió los oídos, cayendo de rodillas.
mientras la casa temblaba como bajo un terremoto. Elena sintió que el aire la empujaba hacia atrás, pero permaneció de pie, comprendiendo que debía enfrentarlo ahora, o sería consumida para siempre. Elena avanzó hacia el reflejo del niño en los vidrios rotos. Su voz tembló, pero no retrocedió. «Dime la verdad, ¿qué quieres de mí?» Los ojos blancos la miraron con un odio profundo, y la voz resonó en toda la sala. «Quiero justicia». Un retrato de la familia antigua cayó de golpe, mostrando en la fotografía a un hombre que Elena reconoció, su propio bisabuelo. El vínculo con la tragedia era innegable, y el espíritu exigía pagar esa deuda. Elena se levantó lentamente, con lágrimas en el rostro, comprendiendo que el espíritu no buscaba asustarla, sino arrastrarla hacia la verdad. «No me iré», dijo con firmeza. Javier gritó: «Elena, vámonos». Pero la puerta principal se cerró de golpe, sellándolos dentro. El niño apareció fugazmente en medio de la sala, más real que nunca, su figura translúcida avanzando hacia ella. El clímax había llegado. No había salida, solo enfrentamiento. Elena se mantuvo firme frente al espectro. El niño la observaba con ojos blancos, atravesándola con una rabia silenciosa. «No voy a huir más», dijo ella, con la voz quebrada pero decidida. Javier gritó desde la puerta: «Esto no es humano, Elena». Pero la mujer no se movió. Comprendió que el fantasma no quería miedo, quería reconocimiento. «Ismael», murmuró con ternura, «sé quién eres, sé lo que te hicieron». El aire vibró como si la casa respirara por primera vez. El niño extendió una mano espectral hacia Elena. Ella sintió un frío cortante atravesarle la piel, pero no retrocedió. «Te hicieron daño», y guardaron silencio, dijo con un sollozo. La voz del espíritu resonó en sus mentes. «Me olvidaron, Javier». Con lágrimas de miedo, cayó al suelo, impotente. Elena inclinó la cabeza, reconociendo la culpa que su familia había ocultado durante generaciones. «No estás solo», susurró. «Yo no te olvidaré». El suelo tembló de nuevo, y los cuadros comenzaron a romperse uno tras otro, liberando un estruendo ensordecedor. El niño gritó con voz desgarradora, mezcla de rabia y dolor. Elena resistió el impulso de taparse los oídos. «Grita todo lo que quieras», dijo con firmeza, «pero yo te escucho». De pronto, el espectro se detuvo, su expresión cambiando de furia a confusión. Por primera vez, Ismael parecía vulnerable, como un niño que buscaba consuelo. Elena se arrodilló, bajando la mirada para nivelarse con el espectro. «No merecías este destino», dijo suavemente. El niño parpadeó, y sus ojos dejaron de brillar con tanta intensidad. Javier murmuró: «Dios mío». El silencio regresó poco a poco, roto solo por la respiración agitada de ambos. Elena supo que el espíritu había escuchado, aunque la venganza aún ardía en su interior. Aquella noche no cerraba la herida, pero era un comienzo. La calma pareció instalarse, pero un último escalofrío recorrió la casa. El espíritu se desvaneció lentamente, dejando tras de sí solo los vidrios rotos y el retrato del niño intacto sobre la mesa. Elena respiró profundamente, agotada. Javier se levantó con torpeza, sin poder creer lo vivido. Cuando se disponían a salir, un susurro se deslizó desde las paredes. «Aún no se ha terminado». Elena se giró de golpe, encontrando un cuadro en pie milagrosamente intacto, pero torcido otra vez. La persecución no había acabado.